Bueno, en primer lugar, creo que hay que tomar en cuenta en qué consiste el referéndum. El referéndum es una figura que permite a la ciudadanía participar para aprobar o desaprobar textos normativos. Es decir, quien toma la decisión es la ciudadanía, no la Iglesia. Quien decide aprobar una norma es la ciudadanía, quien decide desaprobarla es la ciudadanía. Y existe un procedimiento para hacerlo. En el caso concreto del proyecto, por ejemplo, de la Unión Civil, si asumimos que existen dos tipos de referéndum para aprobar o para desaprobar una norma, es obvio que como es un proyecto no puedo desaprobarlo, porque todavía no es texto legal. Entonces no estaríamos hablando de un referéndum para desaprobar una norma. Lo que sí existiría sería la posibilidad, en teoría, de llevar a cabo un referéndum para aprobar esa norma. Y el único caso que ha habido en el Perú a lo largo de la historia es el caso del FONAVI, donde la ciudadanía aprobó un proyecto de ley para devolver los fondos a las personas fonavistas. Ese sería el único supuesto. ¿Pero qué problemas plantea? Que requiere, para que se inicie, una suma importante de firmas. El 10% del electorado de acuerdo a la ley. La ley es la ley 26300, establece este 10%, y si se trata del 10% estamos hablando en realidad de más de 2 millones de firmas solamente para solicitar el inicio del referéndum. Vale decir, si ahora se quiere plantear el referéndum, lo que se está planteando en el fondo es dificultar o hacer casi imposible la aprobación de esa norma. El referéndum del FONAVI, para poder implementarse y ser aprobada la norma, se inició el 2001. El trámite culminó el 2010, vale decir, demoró 9 años. Y obviamente en el caso del FONAVI todo el mundo estaba de acuerdo en que les devuelvan los aportes. En consecuencia, cuando el señor Cipriani plantea esta iniciativa del referéndum, primero que no es necesaria, porque en realidad ya hay un proyecto de ley en el Congreso. Y sencillamente los congresistas pueden plantear proyectos de ley y pueden ser aprobados. En segundo lugar, que no puede ser un referéndum para desaprobar la norma porque no existe. Sería un referéndum para aprobar la norma. Y el referéndum para aprobar la norma requiere el 10% del electorado, es decir, un montón de firmas, un número enorme de firmas, más de 2 millones de firmas, lo cual sencillamente va a dificultar que esto se realice. Los congresistas pueden presentar iniciativas y esa iniciativa podría ser aprobada. Tampoco. ¿Por qué? Porque si fuera un referéndum para desaprobar una norma del Código Penal, porque el aborto terapéutico existe desde el año 25 en el Código Penal o 24 en el Código Penal, este caso, el aborto terapéutico tiene un sustento constitucional. ¿Cuál es? Ante una situación en la cual se está afectando la salud o la vida de la madre, porque ese es el supuesto del aborto terapéutico, se decide legítimamente, legalmente, válidamente interrumpir el embarazo. La finalidad, ¿cuál es del aborto terapéutico? Garantizar la vida de la madre o su salud. En consecuencia, si se pretende llevar a cabo un referéndum para eliminar el aborto terapéutico, que es una figura que existe desde 1924, lo que se está haciendo sería desconocer el derecho a la salud y el derecho a la vida de la madre, y ingresaría en el supuesto previsto por el artículo 32 de la Constitución, según el cual no pueden someterse a referéndum la disminución de los derechos fundamentales. El aborto terapéutico, repito, tiene una finalidad: garantizar los derechos de la madre, y no se puede pretender reducir ese derecho a través de un referéndum por más firmas que se tenga.